Los presidentes de los tres organismos del Estado y el jefe de la CICIG lanzaron la convocatoria al Diálogo Nacional por la Justicia, una decisión de los guatemaltecos para cambiar de raíz el sistema judicial. ¿Qué propuestas plantea CICIG? Ese es el tema de la noche. Participa con el hashtag SFDiálogo. Esta es la nota de la ceremonia de este lunes en el Teatro Nacional. Al conmemorarse un año de la gran manifestación ciudadana, dio inicio el Diálogo Nacional para las Reformas del Sector Justicia. La gran sala del Teatro Nacional fue el escenario de la continuidad de las exigencias ciudadanas en las calles. La convocatoria al Diálogo Nacional hacia la reforma a la justicia es una oportunidad histórica que servirá de útil interfaz entre las demandas de justicia, transparencia y lucha contra la corrupción realizadas por la sociedad civil. Los cambios al sistema de justicia son promovidos por los tres poderes del Estado, que catalogaron de indispensables las modificaciones. No atender la necesidad de fortalecer la justicia de un país implica generar un retraso significativo en la resolución de casos. La justicia clama por las calles y no hay quien la atienda. La impunidad se ríe de millones de guatemaltecos que no reciben justicia. El clamor popular sigue porque no hay justicia. Si no se logra un consenso dentro del legislativo, es iluso pensar que se alcanzarán acuerdos en una consulta popular para ratificar la reforma. La Secretaría Técnica integrada por el Ministerio Público, la CICIG, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y el PNUD sistematizará y socializará la propuesta. Tendremos bajo nuestra responsabilidad revisar todas las propuestas que recibamos, así como guiar las reuniones regionales para luego proponer a los tres presidentes de los tres poderes del Estado una propuesta. Igualmente estaremos acudiendo al Congreso de la República a dialogar con los señores diputados. La mesa se moverá a 8 departamentos, incluida la ciudad, para su discusión a partir de mayo. Se espera que las propuestas sean entregadas al legislativo a finales de agosto para su aprobación. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes. Comenzamos la semana con un evento importante. Bueno, dos. El primero, el aniversario de la marcha multitudinaria del 25A, que fue un despertar ciudadano para muchos sectores. Diferentes grupos de distintas ideologías clamaron hace un año en la Plaza de la Constitución un basta ya a la corrupción gubernamental, a esa clase política que se burla de los votantes, de los guatemaltecos y de los ciudadanos. Y el segundo evento, un año después, una convocatoria a un diálogo nacional para entrarle al tema de justicia, para cambiar la dinámica de la impunidad y buscar una justicia pronta y efectiva. Participe con el numeral SFDiálogo, con sus comentarios y opiniones que enriquecen este foro. Presentamos a nuestros analistas Estuardo Zapeta y Daniel Girín, ya de regreso con nosotros, ya luego de un periplo bastante interesante en Naciones Unidas. Sí, señor, muy interesante. Ya hablaremos de eso y de los elefantes. Pero bueno. Y del muro. Y del muro. No me voy a hacer responsable. Y de esas propuestas que, bueno, van a tener que aterrizar aquí en Guatemala del tema de la política antidrogas. Pero regresemos al tema del diálogo nacional. Todos estaban presentes en el Teatro Nacional, Estuardo. ¿Este diálogo va a caminar o es comisionitis como hemos visto en otros casos? No, yo creo que sí va a caminar y es una de esas extrañas oportunidades que tenemos para hacer el cambio sustancial, el cambio fundamental y, como les gusta decir a los estructuralistas, estructural funcionalistas, el cambio estructural, ¿verdad? Y es una propuesta que nace de consultas con un equipo técnico que va a estar aquí en la capital, pero va a ir a diferentes lugares. De hecho, yo voy a asistir a 2 o 3 a observar la dinámica. Teculután, por alguna razón, es el que más me llama la atención, ¿verdad? Pero pues todos los periodistas podemos, o analistas podemos llegar. Y para mí tres, tienen muchas cuestiones positivas, pero para mí tres fundamentales. Uno, que sale del Congreso.
la primera vez que discutimos reformas a la Constitución es al Congreso, o cualquier tipo de reformas es dentro del Congreso. Segundo, en realidad no hay una reforma todavía, o sea, no como la ley electoral y partidos políticos, que ahora estamos asustados de lo que salió al final, del adefesio que al final resultó siendo esa ley, o sea, nos jugó la vuelta del Congreso. Y tercero, creo que la legitimidad de los convocantes. Para mí eso es muy importante. Y agregaría un cuarto rapidito, y ese cuarto es que hay una presión después del 25A de hace un año, exactamente hace un año que estábamos terminando, para quienes nos quedamos hasta por estas horas en la Plaza de la Constitución, esa protesta y decir queremos un cambio, pero estamos frente a los cambios solo al sistema de justicia, aquí no se va a hablar de economía y de otros, según lo que explicaron, pero va a ser, y es el cambio fundamental. Ahora, sin eso no podemos tener el resto. Ahora, Daniel, hace un año, aquella marcha pacífica multitudinaria exigía cambios y modificaciones a las reglas del juego de muchas instituciones, en el régimen político, pero también en el régimen de la justicia, porque existía la idea de que la impunidad era la regla cuando debería ser la excepción. ¿Ves un nexo entre aquella marcha a lo que hoy están invitando estos sectores, como dice Estuardo, que tienen la solvencia para hacer la invitación a todos los ciudadanos? Ya, pero yo ahí matizaría lo que dice Estuardo y yo no diría sectores, yo diría actor, uno. Uno, con acento colombiano. Sí, exacto. Y esto es lo que hay que decir, para mí es representativo del problema del liderazgo político que tiene nuestro sistema político guatemalteco. Y yo, digamos, yo no voy a ser el que se ponga la bandera de Guatemala y haga aquí un speech nacionalista, pero lo que parece claro es que el máximo líder político de este país es colombiano, no es guatemalteco. Esto no es una convocatoria liderada por ningún actor político guatemalteco. Los tres que están ahí, sinceramente, son invitados por la CICIG, que es la que está promoviendo todo eso. Entonces, preguntabas, ¿cuál es el nexo de unión? El nexo de unión es el mismo que ha sido desde hace un año, y es la CICIG. La CICIG es la que empezó todo esto, y la CICIG es la que tiene, al final, la legitimidad para plantear estos cambios. Estas reformas. Entonces, claro, yo creo que aquí se nos presenta un tema que es fascinante en términos de análisis político, y es en qué otro país ha pasado que el liderazgo político lo lleva a una institución que no es del país. Que no es del país. Y que ese liderazgo político sea tan claro, y que ya es un año de liderazgo político sólido. Y que los líderes nacionales también son muy débiles, hay que reconocer eso. No solo eso, ahí se sientan. Y le están reconociendo, o sea, le están reconociendo, sí, claro, ese escenario, ustedes tienen que tomar en cuenta que en la medida que nosotros seguimos por el camino que vamos, nos vamos acercando cada vez más y más, y mira, los números han estado fallidos. Hago una pausa. Sí tenemos que darle un alto, y el alto es en justicia. La gente pide seguridad, perdón, la seguridad es un resultado de un sistema de justicia fortalecido. Hacemos una pausa, vamos al primer corte comercial. Yo sé que ya están entrando en calor para seguir con esta discusión del diálogo nacional. Usted también puede participar de esta conversación con el numeral SF Diálogo. Volvemos luego de la pausa.